Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta semana nos trae un tema que está en el debate, porque el pasado 21 de junio la Asamblea aprobó el proyecto de ley de fomento productivo, proyecto que debe ser aprobado o vetado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ya varios sectores se han pronunciado por su contenido. Por un lado, los sectores productivos ven con buenos ojos el contenido de la ley, pero tienen también sus observaciones. Pero por otro lado, los grupos sociales, gremiales, políticos están criticando esta ley de fomento productivo. Y por eso yo quiero, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle al doctor Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, quien nos ha aceptado la invitación. Gracias, Pablo. El tema nuestro: ¿qué se busca con la ley de fomento productivo? Creemos de que contigo y con tu conocimiento nos vas a ayudar bastante. Muchísimas gracias. Empecemos. Muchísimas gracias, Ángel, y por este espacio es muy importante comentar con la ciudadanía, con nuestros compatriotas, los alcances de esta ley. La pregunta que tú formulabas es, bueno, ¿qué se busca con esta ley? Y la respuesta es generar un ambiente de mejora de confianza para que puedan existir inversiones, generar una serie de beneficios en materia tributaria para nuevas inversiones, para los empresarios. Y cuando yo digo empresarios no me refiero a grandes empresarios, sino también a medianos y pequeños, porque la ley contiene una serie de normas en las cuales lo que se trata es de beneficiar a emprendedores que inicien sus negocios en distintas ciudades del país. Con especial énfasis hay un beneficio específico para las zonas fronterizas y también para la provincia de Manabí y Esmeraldas, que Esmeraldas es una zona fronteriza. Y también se incluye a las ciudades de Quito y Guayaquil dentro de los beneficios de exención del impuesto a la renta. Pablo, ¿no se trata más bien de una estrategia de los gremios empresariales para nuevamente obtener beneficios tributarios a su favor? Bueno, a ver... un poco haciendo de abogado del diablo. No, está bien la pregunta, porque creo yo que es importante debatir y contestar ese tipo de preguntas. ¿Cómo ha estado el sector productivo en los últimos 11 años? El sector productivo en los últimos 11 años, obviamente... ha pasado momentos complejos, ha pasado momentos de bonanza, ¿por qué no decirlo?, cuando el precio del petróleo estaba en un precio alto, pero fundamentalmente el sector productivo se ha quedado estancado, es decir, no ha habido un crecimiento real de, por ejemplo, el tema de la industria. La industria en el año 2007 representaba el 12%, el 14% del PIB, hoy día representa el 12%. Entonces, ¿ese estancamiento de cuántos años hablamos más o menos? Este estancamiento lo hablamos de unos 7 años, 8 años. ¿Y por qué se da el estancamiento? Por distintos motivos, entre ellos el tema de la competitividad, que es un tema complejo. La competitividad, básicamente, para que nuestros televidentes nos comprendan, son los costos con los cuales el Ecuador produce. Frente a Colombia y a Perú, que son nuestros vecinos y principales competidores en el mercado internacional, ellos, por ejemplo, no tienen un tipo de cambio fijo. Ecuador tiene una dolarización, Colombia peso, Perú sol, y pueden devaluar. Por ejemplo, eso les da más competitividad. El tema de salarios, de igual manera, los salarios en el Ecuador son mucho más altos que en Colombia y que en Perú. Costos de transporte, costos de fletes, por ejemplo, fletes aéreos para la exportación, son más caros desde el Ecuador que desde Perú. Lo mismo en el caso de fletes, por ejemplo, barcos. Entonces, perdón porque me alargué en esta reflexión, pero es importante mencionar que no es que se va a beneficiar nuevamente el sector productivo, sino más bien esta ley responde a dos temas. El uno, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario que el gobierno actual coordinó desde el mes de julio del año 2017 y culminó en el mes de octubre del 2017. Y por otro lado, el anuncio del presidente de la República de cambiar el esquema de
economía en el país, al dar un impulso importante a la actividad privada. El presidente de la Pero República... Pablo, una inquietud. Esta ley sobre el sector no privado. es nueva. Tenemos en el 2010, bajo los mismos argumentos, se emitió el Código Orgánico de la Producción, ¿no es cierto? El 2015, la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas. Es decir, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿las leyes anteriores no funcionaron o estamos hablando de que la no se desarrolla? El tema fundamental es el factor confianza. ¿El Ya. factor confianza en qué? En las autoridades, en el rumbo que va a tomar el país. Creo que hemos sido todos testigos, todos los ecuatorianos, todos quienes vivimos en el Ecuador, que durante los 10 años del gobierno anterior, todos los días sábados, se utilizaba un espacio de comunicación con el objeto de establecer lineamientos, políticas, y había muchos cambios. Pero estas leyes fueron hechas en el gobierno de Correa. Estas leyes del Código Orgánico de la Producción y estas otras leyes más fueron en el gobierno de Correa y precisamente no generaron o no dieron frutos por la falta de confianza. Porque el presidente Correa establecía una serie de principios y de asuntos todos los fines de semana, entre otros grandes ataques a las empresas, entre otros, por ejemplo, tener una muy mala relación con nuestros vecinos, con nuestros socios comerciales. Entonces, si es que no tienes una política comercial clara, si no hay una política tributaria clara, una estabilidad tributaria clara, si las normas se expiden, digamos, todo el tiempo, no se genera confianza. Y ahora esa es la diferencia sustancial, que las autoridades actuales están generando confianza. Pero no será, Pablo, me viene la idea, me estás hablando de 7, 8 años. No creo que las empresas existan para tener pérdidas. Yo creo que hay ganancias y puede ser una forma también de victimizarse para tener mayor número de ganancias, porque si tú tienes un negocio que no funciona, lo cierras. Exactamente. A ver, las empresas que no son viables, que no son sostenibles, obviamente están destinadas a cerrar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el cierre de las empresas. ¿Por qué? Porque precisamente la empresa privada es la generadora del empleo pleno, del empleo digno en el país, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo, los que generan la riqueza el 90% de un país, del etcétera. empleo se da a través de la empresa privada. Por lo tanto, hay que cuidar a la empresa privada. Mira tú, Ángel, la Organización Internacional del Trabajo tiene un concepto que se llaman empresas sostenibles. Es un concepto que lo desarrolla la Organización Internacional del Trabajo, que lo que pretende es justamente promover el trabajo y el empleo. Porque sin empresas no hay empleo. Entonces, las empresas justamente tienen que buscar la manera en la cual puedan seguir creciendo, seguir exportando, seguir expandiéndose y sobre todo seguir brindando trabajo, ¿no? Ese es un aspecto fundamental y siendo rentables. Porque si una Tenía empresa un no es dato rentable- que en el Código de la Producción implicó un sacrificio tributario de alrededor de $300 millones. Mira, el tema de los sacrificios tributarios se dan justamente con estas leyes de fomento. Pero yo me pregunto, ¿qué mejor que después de 10 años de no haber tenido políticas claras a favor del sector productivo, tener el día de hoy una ley que permita generar confianza y generar inversiones? Es decir, que permita al sector privado tomar esa posta y volver a recuperar el espacio que se perdió durante los 10 años anteriores. Pero para producir significa perdonar multas, recargos e intereses. El tema de la remisión. ¿No será que, Pablo, no será de que ya los empresarios, no todos, un buen sector, están esperando como esto cada periodo se da? No pago mis tributos, no pago los intereses, porque sé que algún momento me van a perdonar. Mira, en el gobierno anterior hubo 2 leyes de remisión. ¿Ya? Y 2 leyes de remisión en las cuales se aprobaron en la Asamblea abrumadoramente. El día de hoy escucho críticas de parte de esos asambleístas que aprobaron las leyes de remisión frente a esta nueva ley de remisión. Por principio, las leyes de remisión, ¿qué quieren o qué pretenden? Más o menos, para que el público nos comprenda, sanear las deudas y dejar en blanco las deudas. ¿Qué deudas? Pero, mucho ojo, Ya. no es que se perdona todo, no. Solamente aclaramos esa se cuestión para que... perdona intereses, multas y recargos. Porque la administración tributaria, ¿y qué es lo que ocurre? Uno hace una empresa, hace una declaración, la administración tributaria tiene facultad determinadora, hace determinaciones y resulta que la administración tributaria argumenta que hay que pagar más. Las Pero eso empresas no se hizo con impugnan. las otras leyes anteriores. Las empresas impugnan y estas impugnaciones son las que lo único que se podrá, digamos así, eliminar son intereses, multas y recargos. La determinación de la administración tributaria queda vigente y esa sí hay que pagarla, sea justa o no sea justa. Entonces, mi estimado Ángel, se estima más o menos que hay como $4.500 millones impugnados.
Primero, ¿qué significa impugnados? Que los seres humanos, las personas naturales o jurídicas, tenemos todo el derecho del mundo a discutir, a impugnar en los tribunales en vía administrativa o en los tribunales contenciosos tributarios estas determinaciones. ¿Por qué impugnas? Porque tú consideras que no están bien hechas la determinación de la autoridad tributaria. Pero si la uno tiene el derecho para hacerlo. claramente establecido que debes tributar, que sí, que no, o no será un mecanismo para precisamente también evadir el pago. El problema que se ha dado durante estos últimos 10 años por parte, y eso lo cree, lo ha sentido el sector productivo, es que estas determinaciones de las autoridades tributarias no han sido de manera técnica en muchos casos, y por eso es que se impugnan estas. Y obviamente, ¿quién tiene que decir? Si es que el Estado, frente al particular, ¿no es cierto?, le establece una determinación, el particular tiene el derecho a defenderse ante los tribunales. Por supuesto. Entonces, esto es lo que se está dando. Entonces, un poco, ¿qué te iba a comentar? ¿Dónde iba mi razonamiento? Más o menos hay 4.500 millones de dólares impugnados. ¿Qué dice el gobierno? Que esperan recuperar 600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que 3.000 y pico de millones de dólares no van a entrar dentro de la remisión. 900, y nos preguntamos, ¿por qué no van a entrar? Porque la gente considera que quiere seguir luchando y peleando, argumentando hasta el final en los tribunales. Entonces, esto sí es algo muy importante que hay que dejar en claro. Aquí no es que es perdón y olvido, no, señores. El Servicio de Rentas Internas propone, el Estado ecuatoriano propone una fórmula de arreglo que es de libre elección. Y mucho ojo, no es que aquí las grandes empresas se van a beneficiar. Los ciudadanos que nos están escuchando podrían también beneficiarse de multas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en temas de tránsito, por ejemplo, en multas del Servicio de Rentas Internas. Todas las personas que tenemos RUC tenemos que tributar, y si es que nos han hecho alguna determinación, podríamos también beneficiarnos de esta remisión solamente en intereses, recargos. Es decir, multas. no solo implicaría al empresario, sino supuesto, a otros sectores de la sociedad. A todo el sector de la sociedad, y muy importante, al pequeño empresario. Porque, mi estimado Ángel, yo sí quisiera, las empresas, yo represento a la Cámara de Industrias y Producción, donde tenemos empresas grandes, medianas y pequeñas, quizás su mayoría grandes, pero sí quisiera que acá se escuchen los pequeños empresarios y las quejas que ellos tienen. Todo el tema de la tramitología, todo el tema del servicio de rentas internas, las declaraciones, es decir, toda una burocracia inmensa que existe que le impide al emprendedor, grande, mediano o pequeño, poder seguir fijándose en cómo desarrollar sus negocios y más bien estar defendiéndose del Estado. Pero entonces, Pablo, vuelvo a insistirte, ¿las leyes anteriores no funcionaron? No funcionaron. Las leyes anteriores no funcionaron y la respuesta muy corta y concisa es porque no hubo confianza en el gobierno y en las autoridades de entonces. Quiero regresar con Pablo para conversar un tema que nos preocupa también, cómo esta ley afecta a los trabajadores y a los empleados del sector público. Luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El tema que nos ocupa esta semana, para quienes nos sintonizan, es ¿qué busca la Ley de Fomento Productivo? Estamos con Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, pero también me hace acuerdo acá mi amigo, miembro del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Ahora, esta ley de fomento productivo incluye incentivos y amnistías tributarias que en este caso no permiten el reparto de utilidades a los trabajadores. En esto no hay una regresión de derechos. Muy bien, vamos al tema de la remisión tributaria.
La ley contiene una disposición en la que se establece que la remisión tiene única y exclusivamente efectos de carácter tributario, no tiene efectos laborales, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque precisamente la remisión, dice el texto de la ley, no implica aceptación del contenido de la determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pagas sin estar de acuerdo con lo que dice la determinación. Yeah. ¿Con qué objeto haces esto? Con el objeto de saldar, solventar la deuda. Este es un mecanismo anticipado de terminación de un conflicto. Este es un mecanismo alternativo de solución de un conflicto. Eso digamos así, la remisión entra dentro de los medios alternativos. Porque se llega a una conciliación. ¿En qué sentido? Señor, yo declaré 100. Usted me determina que yo tengo que pagar 150. Peleamos, impugnamos. Han pasado 5 o 6 años. Los 150 que usted me determina se volvieron 250. Vea, señor, dejemos de pelear. Yo creo que tengo la razón, pero dejemos de pelear y para dejar de pelear le pago los 150. Más o menos esa es la remisión. Me quita todas las multas, todos los intereses y todos los recargos. Solo pago el capital determinado. El tema de utilidades de trabajadores. Es que la ley establece claramente que no se tiene que reabrir o hacer una sustitutiva, una declaración sustitutiva. Si es que se hiciera una declaración sustitutiva, ahí sí habría esta posibilidad. Pero aquí la ley específicamente dispone que no habrá que hacer ningún tipo de sustitutiva, por lo tanto no hay efectos laborales, digamos así, para una nueva determinación o recálculo de utilidades. La preocupación en un buen sector de la población, a través de las propias redes sociales, manifiestan, bueno, sí, a los empresarios, industriales, sin perder de vista que son lo que tú dices, generan la riqueza de nuestro país, dan empleo, pero sin embargo solo a ellos se los perdona, utilicemos esta palabra. ¿Qué pasa con los pequeños deudores de la banca? Porque si yo tengo una deuda con X banco, ellos no me van a perdonar, ellos están atrás y te lo siguen los juicios ejecutivos y todo, y esta ley no ayuda a los sectores medios, pobres de nuestro país, que se mueven con este préstamo, con una tarjeta de crédito, que deben a un almacén de electrodomésticos. Claro, no, la ley, lo que pasa es que la ley, y esto es muy importante, y agradezco la pregunta, es muy importante explicarlo. La ley es una propuesta que hace el Estado ecuatoriano, es decir, los únicos que pueden condonar o perdonar este tipo de intereses, recargos, por mor, etcétera, son las autoridades públicas, las autoridades como el Servicio de Rentas Internas, la aduana, las empresas públicas, entre otras. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que estas empresas y el Estado ecuatoriano pueda, a través de la remisión, recuperar dinero de una manera ágil, ¿qué es lo que de una no tiene manera rápida? El Estado ahorita? Que ese es el problema de fondo, el tema de la liquidez de las cuentas públicas. Y eso es un tema de fondo que quizá merezca otro momento tratar y analizarlo, justamente porque las cuentas fiscales no están bien. ¿Por qué no están bien? Producto de una mala administración anterior, ¿no? Del gobierno anterior dejó las cuentas fiscales realmente muy complicadas. Sí, por eso quisiéramos tu opinión, ¿qué se debe hacer con el gasto público? Pues no habría algún límite para el tema del endeudamiento externo. Muy bien. Ese es otro tema que trae la ley. La ley lo que está pretendiendo hacer es legalizar una situación una violación flagrante a la ley que ya el gobierno anterior y las anteriores autoridades de economía la habían hecho. Que lo disfrazó, que es pasar el límite del 40% que está previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ese 40%, ese límite, de acuerdo con esta ley, se va a permitir vencer o pasarlo. Pero aclaremos, el gobierno anterior lo pasó por supuesto, utilizando otros mecanismos de interpretación. Las cosas hay que decirlas claras y directas. El gobierno anterior no le dijo la verdad al país sobre la situación económica, sobre el endeudamiento, ¿no es cierto? Hay declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, y de las actuales autoridades económicas, en las que establecen que básicamente el monto total de lo que el Estado debe son alrededor de 58,000 millones de dólares, 60,000 millones de dólares. El gobierno anterior decía no, que eran 35,000, 25,000 por ahí. Y esto sí es un dato que los ecuatorianos nos debe indignar, porque no nos pueden maquillar las cifras, y sí debemos estar indignados con las autoridades anteriores que maquillaban las cifras y que se endeudaron obviamente de una manera terrible. Pero ahora se está planteando de que no habría un límite a este endeudamiento. Temporalmente. El límite se establece por 3 años, es decir, esta posibilidad de un endeudamiento que supere el 40%, que ya está superado, Ángel, pero se legaliza este tema
durante los siguientes 3 años hasta que haya lo que se llama un equilibrio en el déficit primario. Lo que no podemos desconocer es de que el gasto en personal, en burocracia, es altísimo en el país. El 33% del presupuesto general del Estado se va en sueldos y salarios públicos. Pero aquí vas a tener un problema. Hay que disminuir. Parece que ese es el camino. Se habla inclusive, no sé si estoy bien, de 70,000 puestos más o menos públicos que deberían disminuirse. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál será el rol de la empresa privada? Porque tendrán ellos que absorber al desempleo en nuestro país. Porque las personas desempleadas, no hay liquidez, no hay circulante y seguimos en crisis. Lo más importante en un país es su gente, somos los ciudadanos. Hacia allá es hacia donde debe estar enfocada la política pública, por un lado. Pero por otro lado también tenemos la sostenibilidad económica. Este país creció, la economía del país creció tanto en base al petróleo y al Estado durante los 10 años anteriores que vivimos en una burbuja. Vivimos en una burbuja petrolera en la cual con un petróleo de $100 y un poco más, el Estado empezó a crecer muchísimo, ¿no es cierto? Generar una gran cantidad de empresas públicas, instituciones, secretarías, ministerios. Tú y yo somos contemporáneos, mi estimado Ángel. Hace 20, 25 años habían 12 ministerios, 14 ministerios o secretarías de Estado. El día de hoy existen 40. No sabíamos de memoria. Y no sabíamos quiénes eran cada uno de los señores ministros. Ahora, olvídate. El día de hoy, con todo el respeto a los señores ministros y secretarios de Estado, hay 35, 40. En el gobierno anterior habían 40. Este gobierno, por ejemplo, una de las primeras medidas que dictó fue eliminar los ministerios coordinadores, por darte una idea. Nada más. Solamente hay ejecutores. Se empezaron a eliminar algunas instituciones públicas. Conozco que el Ministerio de Petróleos va a absorber al Ministerio de Electricidad y al Ministerio de Minería. Entonces, ¿me entiendes? Se está haciendo algunos temas de reducción. Pero no entonces, puede ser solo un juego hay que de ajustarse. palabras y no práctico, porque también se cambian de puestos, se envía a la burocracia a otros sectores. El gobierno tiene que entrar en un análisis técnico de valorar exactamente los nuevos puestos que crecieron durante el régimen de Rafael Correa. Salen a la calle que hacemos del régimen con esas anterior. personas. Justamente. ¿Qué hay que hacer con estos ciudadanos? Hay que prepararles, ¿para qué? Para que puedan ingresar, engrosar el sector productivo. ¿Cómo? A través de la capacitación, a través de la tecnificación. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el Ecuador también las anteriores autoridades de educación superior privilegiaban el tema de los PhDs en vez del tema de la educación técnica. ¿No es cierto? Entonces nos va a tocar a los ecuatorianos eso mismo entrar. Hizo el correísmo también. Eso hizo el gobierno anterior. Por eso digo, el gobierno anterior privilegió a los PhDs. Yo creo que este país necesita muchos más técnicos, personas que estén capacitadas, por ejemplo, en programas como la formación dual, ¿no es cierto? Que es aprender y hacer prácticas técnicas antes que engrosar el tema burocrático. ¿Qué hacemos para atraer los capitales ecuatorianos que se fueron en la década pasada? Justamente, el tema de la confianza es la palabra clave. Confianza, y aquí también cabe un término que fue mal utilizado por un ministro de gobierno hace varios años. Las percepciones. Aquí, en materia económica, las percepciones sí funcionan y sí se tienen que aplicar. ¿Percepciones en qué sentido? Percepciones de apertura, percepciones de amistad con los mercados más importantes que tenemos. Mira tú la visita del vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que vamos a entrar en conversaciones para poder establecer normas claras de comercio con el principal mercado, no del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. ¿No habrá también un condicionamiento al Fondo Monetario, al Banco Mundial? Hay que hablar con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. ¿En qué sentido? En el sentido de organizar de mejor manera al Estado. Por ejemplo, la desvinculación de empleados públicos no se la debe hacer de un plumazo, como se dice comúnmente, sino o como se aplicaban las cartas de intención, donde realmente se debe practicar un estudio, ¿no es cierto? Establecer dónde se puede optimizar y hay que tomar decisiones. Y esas decisiones justamente son importantes. Yo he escuchado a representantes de empleados públicos, el doctor Miguel García, por ejemplo, que él hablaba de temas interesantes. Una evaluación técnica, una evaluación del puesto, ¿no es cierto? El tema de volver o de permitir una jubilación anticipada de ciertos trabajadores que están ya 25, 30 años en la función pública. O dar nombramientos, por ejemplo, y evitar, ¿no?, los contratos se convierten en un chantaje y un condicionamiento. El problema es que lamentablemente el Estado se manejó, y eso hay que evitar, como un botín político, un botín de un partido, movimiento político, y eso sin duda nos afecta a todos los ecuatorianos. Es que tenían que llenar las sabatinas, pues. Eso es lo terrible, ¿no? Cómo se manejó en la década anterior y el gobierno anterior del expresidente Correa, cómo manejó la cosa pública. Estamos viendo recién ahora, un año después, todas esas consecuencias que son muy graves. Pablo, dos cosas más. ¿El impuesto a la salida de divisas se mantiene en el proyecto de ley? Sí, el impuesto a la salida de divisas se mantiene en el proyecto de ley con una salvedad, y es que el presidente de la República, viendo cómo está el tema de la balanza comercial,
podría sugerir su disminución. Una historia con respecto al impuesto a salida de divisas. El impuesto a salida de divisas empezó con un 0.5%. Después se aumentó a un 1%. Después se aumentó al 2% hasta que finalmente ahora es del 5%. Explícale a los televidentes cuál es el objetivo. El objetivo del impuesto a salida de divisas al país es desestimular que la gente saque dólares de la economía ecuatoriana afuera. Entonces, por cada transacción de esas nos cobran 5%. Si yo quiero sacar $100, no se van los $100, sino 5 se quedan acá y 95 Entonces, si la gente no tiene confianza, prefiere pagar el 5%. Ese es el problema. Hay que generar confianza para que vuelvan los capitales, que es lo que tú mencionabas. Eso es algo muy importante. Miren ustedes, pero cómo ha ido creciendo la recaudación del impuesto a salida de divisas, que lo que hace es justamente desestimular más bien que vengan los capitales acá, porque dicen, bueno, yo puedo traer acá el capital y tenerlo 2 años, 3 años, 4 años, pero el rato en que me toque salir tengo que pagar un impuesto, eso me desestimula, ¿no? Miren ustedes, economías dolarizadas, El Salvador es una economía dolarizada, Panamá es una economía dolarizada y no existen este tipo de impuestos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que arrimar el hombro, apoyar al Ecuador y al país, ¿no es cierto? Generar confianza, seguir dialogando con las autoridades, que es lo que el sector, digamos, empresarial y gremial tiene que hacer, y justamente fomentar un clima de inversiones, un mejor clima Pablo, de inversiones. para terminar, y los sectores productivos de los que hemos hablado, ¿qué esperan del presidente Moreno? Sin duda que siga en el camino, digamos así, del pragmatismo, evitar la ideologización de la política pública y sobre todo generar más confianza en el país. Pablo, queremos en nombre del Colegio de Abogados agradecerte por tus conocimientos y está a presentación de los televidentes para que tengan su propio criterio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.